Ponle peso. Ahora ve a la parte de la mandíbula, con su de una mano, el de otra mano. Y nunca dejes de soltar como que lo sigue. Hasta que tú sientas que estás seguro. O sea, depende de tu percepción, ¿no? Suéltales. ¿Cuánto pesa? Tomando los apuntes de la geometría. Sí, tiene que tomar las medidas. Tomamos medidas como longitud de cicloplaca, largo de la cola, longitud de la placa y largo de los diferentes. ¿Qué onda, mis amigos? Pues el día de hoy estamos en una nueva aventura y quiero que me acompañes a aprender el día de hoy cómo manejar cocodrilos de una manera segura. Acompáñame a esta nueva aventura, esto es Animal World. Bienvenidos. Con costa de las Baja Californias tiene cocodrilos, ¿no? Cualquier estado de Sonora son raros, pero hay hasta Quintana Roo y pasando por los estados del Golfo, todos tienen cocodrilos. Y eso me gusta recalcarlo porque mucha gente en el país, cuando piensan sobre cocodrilos y dónde están, siempre piensan en África o en Australia, cosas así, ¿no? Si lo vemos en este contexto, en realidad nuestro país es más país de cocodrilos que cualquiera de estos, ¿no? Incluso que los alligators de Florida o en Indonesia. Lo que pasa es que apenas nos estamos dando cuenta. Ayer les platicaba que durante muchos años explotamos tanto a los cocodrilos que para los años 60 y 70 del siglo pasado pues casi no había, ¿no? Así que esa historia que dicen nuestros abuelos y nuestros papás de que, no, pues que antes no había cocodrilos aquí y se podían nadar, era cierta, pero era porque ya habíamos acabado con una parte muy importante de la población, se protegió y ahora esta población se está recuperando y es lo que vemos. ¿Y qué especies tenemos en México? Pues bueno, en esta parte del Golfo, la parte oriental del país, lo que tenemos es el cocodrilo de pantano, que es este símbolo de barato. Entonces, ¿en qué se diferencia del cocodrilo americano, que es el que se encuentra en la península de Yucatán y en el Pacífico? Bueno, pueden verlo. Estos son unos cocodrilos relativamente grandes, ¿no? Del mismo tamaño, pero van a ver que nuestro cocodrilo, el cocodrilo pantano, es como más robusto, ¿no? Es muy grueso, tiene un hocico muy ancho, mientras que el otro es como más ancho. Los animales son muy resistentes, estas especies, ahorita que los estoy mirando acá. Se van a dar cuenta, por ejemplo, que la parte de los que son médicos, en el paladar tienen unos huequitos, ¿no? Esas son pues, patologías generalmente hechas por parásitos. La mosca del barrenador, ¿conocen? Esa. Bueno, hay una, no sé si es la misma especie u otra, pero en tortugas y en cocodrilos se les posa en la nariz y deja el huevo y la larva se introduce y empieza a comerse tejido por dentro, ¿no? Estos ya son, si alguien lo quiere ver después, son tejidos cicatrizados, ¿no?
Este no sé si fue por eso mismo, pero este también nunca, no le fue muy bien en la vida, que digamos, y también tiene sus marcas de su existencia. Hay varios, si ustedes ven a los cocodrilos van a ver que muchos de ellos tienen marcas cicatrizadas por su propio comportamiento. Pero bueno, estas son las únicas 2 especies de cocodrilo que hay en México, y en las zonas donde se integran, como ya le preguntaba a Manuel, puede haber hibridación. De hecho, es más común de lo que se cree. Puede haber hibridación natural, que se nos ocurre en la península de Yucatán, y puede haber hibridación forzada, que es la que ocurre en el Pacífico con el traslado de animales de esta zona para allá. ¿Por qué llevaron cocodrilos Moreletti al Pacífico? Porque es una especie de valor comercial, el valor de su piel es muy alto, y el clima se presta para que haya crianza de cocodrilos en el Pacífico, pero desafortunadamente no es la especie. ¿Por qué es mejor? No es que sea mejor. ¿Por qué prefieren Moreletti sobre Acutus de aquel lado? Porque la piel del Moreletti, de nuestro cocodrilo, tiene varias características que lo hace muy apreciado. La primera es que los osteodermos son los huesos que existen en la piel, ¿no? Los cocodrilos tienen una armadura que más que para protegerlo es para ayudarse a termorregular. Estos osteodermos pueden ser muy grandes. Esto es el hueso que está en la piel, y es hueso. O sea, cuando decimos que es hueso, es que literalmente es hueso. Los huequitos que tiene les ayuda a mandar sangre al exterior, que se calienta y luego regresa otra vez al cuerpo para ayudarlo a termorregular en las mañanas por frías, por ejemplo. Y ya cuando está suficientemente caliente, eso mismo funciona para refrigerarlo, ¿no? Es decir, se mete al agua o va a la sombra y la misma sangre se refresca y vuelve a regresar al cuerpo. Entonces los cocodrilos tienen un sistema de termorregulación, aunque depende del ambiente, es muy eficiente en comparación con otros reptiles. El Moreletti, que es este de aquí, bueno, este es un hueso de Acutus, y este es el dorso de los osteodermos de un Moreletti. Obviamente es más grande, pero si ustedes notan, la proporción es mucho más pequeña. La cresta del osteodermo en los Morelettis es muy bajita, ¿no? Es decir, su osteodermo es más chiquito en proporción con el del Acutus. Y eso para el trabajo de peletería pues tiene una gran ventaja, ¿no? O sea, el hueso no es tan bonito, ¿no? En los artículos de piel de cocodrilo, así que se elimina. Y eliminar un huesito chiquito es más barato que eliminar un huesote de este tamaño, ¿no? Así que el trabajo de la peletería rinde mejor en un Moreletti que en un Acutus. Luego, el patrón de las escamas, por ejemplo en el vientre y en la cola, en el Moreletti es bastante irregular. Entonces, aunque un artesano haga una pieza similar a otra, simplemente por el puro patrón va a ser distinta, ¿no? Es decir, no serán piezas iguales, aunque el corte sea similar, ¿no? Por eso es que bueno, no sé si lo sé, generalmente la piel de Moreletti casi no se usa para zapatos porque no es tan parecida, ¿no? Entonces se utiliza para otro tipo de prendas como bolsos, cinturones, otros accesorios que no son en pares, ¿no? Porque justo el Moreletti no tiene esa regularidad que tienen otras pieles de cocodrilo, pero esa desventaja, por decirlo de una forma, la exclusividad pues se vuelve muy costosa, ¿no? Porque cada pieza es única, ¿no? A diferencia de la piel de una Acutus o de un alligator que son piezas muy regulares, sus escamas, pues así la piel del Moreletti pues tiende a ser más, ya hay muchos más avistamientos, ya hay más interacciones con la gente, pero no es porque haya muchísimos más cocodrilos, sino simplemente porque nosotros estamos entrando en sus hábitats, estamos construyendo en pantanos, y a veces conservamos, o sea, tenemos esas dos cosas, ¿no? Quitamos el pantano para poner un fraccionamiento y bueno, los animales que están ahí se desplazan hacia otros sitios y obviamente parece que hay más, pero es porque los empujamos para allá, ¿no? Y luego está el otro problema, que no está bien pensado. Ojalá le vaya bien. Sí.
Muchos resorts en la península y en el Pacífico y en las costas, que es obviamente donde hay cocodrilos, quieren mantener como el escenario, ¿no? Entonces hacen una gran construcción muy lujosa, pero donde dejan el manglar. E incluso en algunos lugares de la península de Yucatán construyen esteros en donde no existían, ¿no? Hacen conexiones, desvían un río, un arroyo, o sacan agua de un cenote y de repente tienen un manglarcito artificial en un lago. ¿Qué pasa con esto? Si es un área donde hay cocodrilos, pues los cocodrilos llegan, ¿no? Y mucha gente no lo pensó antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hay muchos lugares en la península de Yucatán que son resorts muy exclusivos, que tienen problemas con cocodrilos, porque nunca pensaron que en su campo de golf o que en su balneario artificial iba a llegar un cocodrilo y se iba a establecer ahí, ¿no? Se ha comprobado en anfibios, se ha comprobado en serpientes, por ejemplo. Y hay un caso que es muy discutido, no es tan aceptado, de cocodrilos. La razón es porque la hembra estuvo en solitario como muchos años y de repente puso huevos y de repente los huevos tenían pollito, ¿no? Entonces la única explicación era que se reprodujo por partenogénesis, aunque pues, siempre hay como la duda, ¿no? Los cocodrilos son animales extraordinarios. ¿Podría ser que las hembras puedan guardar semen del macho durante mucho tiempo, como pasa en el caso de las serpientes? Sí, no retienen tanto, o sea, no tienen ni las serpientes. Estos espacios se llaman espermatóforos, o sea, son unos pliegues, no es una bolsita como especializada. Hay unos organismos que sí, algunos peces me parece que se pueden guardar en una especie de cámara el semen por mucho tiempo y mantenerlo vivo, ¿no? En el caso de serpientes y en cocodrilos, en el tracto reproductor, digamos, hay pliegues y hay como que se quedan asegurados, ¿no? No es precisamente una espermatogonia, espermateca, como tal, porque es un pliegue solo, pero sí puede darle como más longevidad al espermatozoide y durante una temporada, no dura un año creo, o sea, no es a la siguiente temporada. Recordemos también que los cocodrilos solamente tienen una puesta al año, pero lo que sí pueden hacer es que la hembra sí se puede aparear con más de un macho y la camada es de más de un padre, ¿no? O sea, sí hay más papas en el nido. Pero dependiendo de la conducta del cocodrilo, es cómo van a reaccionar. Por ejemplo, los cocodrilos tienen un comportamiento dependiendo de lo que estén haciendo en ese momento y que podamos manejar o no. Hasta cierto lapso de seguridad. Si un cocodrilo va de paso, es decir, si va caminando y va de un lado a otro en transportación, es decir, no nos anda persiguiendo para comernos ni nada, simplemente se quiere transportar de un lado a otro, se topó con media barda, una puerta cerrada, y se quedó ahí y obviamente pues hace como que se enoja porque pues, no, eres un extraño. Si tenemos acceso a una vara lo suficientemente larga, no importa que no sea muy pesada, generalmente, o sea, digo, no son reglas, ¿no? Siempre hay excepciones, pero generalmente un cocodrilo lo que quiere también es irse, así que si tú le orientas, pues se puede. ¿Cómo lo orientas? Lo peor que puede uno hacerle es pegarle a los costados. Vamos a suponer que ese cocodrilo que va hacia allá y que yo le pego aquí en la cola o en el... porque digo, es que está mirando para allá, mejor le pego aquí en la colita. Lo que va a hacer el cocodrilo es que se va a voltear. Y en lugar de irse para donde tú quieres que se vaya, se te regresa, ¿no? Porque él se pone a la defensiva y lo que quiere es irse. Entonces, ¿qué es lo mejor? O lo menos peor. Golpes ligeros, pero contundentes en la nariz. Sin hacerla así, ¿no? O sea, los golpes ligeros, a los toques. En ese sentido, los cocodrilos pueden como agarrar la onda y decir, bueno, ya me voy, y se van a lo mejor para donde tú quieres que se vayan. Y a lo mejor no importa el tamaño, puede ser animales tan grandes como este, que entienden como el mensaje de que para acá no, para allá, y se van así.
Muchas veces se aplastan y no hacen nada, ¿no? Entonces sí conviene estar así como dando. O sea, ustedes van a ver algunas veces que alguien está haciendo así en la nariz y eso los molesta y se van. Hay cocodrilos que no van a entender eso y se te van a venir encima, sobre todo mamás que están cuidando niños. Entonces ahí sí, no es tan útil, es mejor conseguirnos algo más grueso. Pero cuando tenemos eso es porque estamos justamente en el espacio de la hembra para conseguir el nido, vamos a recolectarlo y queremos que la hembra se vaya, ¿no? Y a lo mejor no tenemos colas para asegurarla, entonces lo que hacemos sí es darle, no excesivamente fuerte, pero sí fuerte, que se entienda que estamos hablando en serio, y sí es darle golpes duros en la nariz. No le pasa nada. No se rompe el cocodrilo. Sí, estoy seguro que donde vivo hay cocodrilos y sé que alguno se va a meter a mi casa porque mi alberca está bien chida, tengo una vista padrísima a la laguna y no quiero ponerle una cerca. Entonces el cocodrilo se sube y de repente ve un lugar bastante padre para nadar y se mete a las albercas. Es más común de lo que creen. Entonces, pues a lo mejor el dueño o los empleados sí deben tener como una idea de qué puedo hacer si sale el cocodrilo. Y entonces ahí sí ya vamos a invertirle, por ejemplo, en hacer los lazos. Nosotros usamos, no sé si ya está un poco, vamos a usarlo ahorita, pero para terminar de darle uso vida, unas cosas que se llaman lazos Thompson, ¿no? Esto es un lazo metálico. A mucha gente de los cocodrilos tabasqueños no les gusta mucho, los de granjas, porque pues cierto, si aprietan demasiado y le aprietan en la cabeza, el acero corta un poco, ¿no? Pero les digo, los cocodrilos no se rompen. O sea, no tenemos la fuerza para romper. Quizás sangra, porque esta parte, si ustedes ven, tiene un montón de vasos que les sirven para dar termorregular. Pero el hecho de que se corten y les salga sangrita de la cabeza, no significa que están sufriendo, ¿no? Son animales acostumbrados a eso. Si vemos las cicatrices que se hacen normalmente, o sea, lo que hacemos nosotros es nada, mínimo, nada, ¿no? Claro, las heridas que sangran en redes sociales siempre van a ser criticadas, ¿no? Así que si van a agarrar su cocodrilo y sacarlo de casa, pero le están lastimando sin querer. Digo sin querer porque en realidad nadie quiere lastimar al cocodrilo, pero por ejemplo cuando lo jalemos se van a dar cuenta que algunos de ellos empiezan a dar de vueltas. Y en el camino van a toparse con pisos rasposos, con esquinas de la banqueta o del piso, y eso les puede lastimar, ¿no? Ellos también van a hacer fuerza. Si nosotros jalamos al cocodrilo, ellos se van a poner así, y si es un piso que tiene una textura muy rugosa, como esta, un jalón y se raspan, ellos también se llevan parte de sus deditos, ¿no? Como nosotros, o sea, si nos caemos y nos damos un 6, pues vamos a dejar ahí media cara también, ¿no? Lo mismo ocurre con el cocodrilo, nada más que les aseguro que a él le duele menos que a nosotros. Entonces, ese tipo de cosas sí deben tomarlas en cuenta, tratar de que sea menos agresivo el asunto con los cocodrilos, pero si no hay de otra, no se preocupen por cocodrilos, preocupense por ustedes. Sujetarlos también debe ser como con cuidado, porque si lo apretamos muy duro los podemos lastimar, ¿no? La otra opción es un lazo como estos. Ya te les explico. Vamos a suponer que está muy lejano y en lugar de, yo no tengo pinzas, pero sí puedo tener una vara larguita y entonces pues lo capturo así, ¿no? Más o menos. Este es un cocodrilo Morelletti, un lagarto. Y bueno, van a ver las diferencias empezando con el tamaño. Casi son de la misma edad, ¿eh? O sea, los acutus nacen primero, nacen en julio, y los Morelletti nacen en agosto. Un mes de diferencia. Pero vean solo la tasa de crecimiento que tiene una especie con respecto a la otra, ¿no? Luego, por ejemplo, si ven ustedes, los osteodermos son como chiquitos y cuadritos pequeñitos, mientras que los acutus son unos cuadrados bien grandes, ¿no? La parte que les comentaba del diseño único es en la parte del vientre y la cola, sobre todo en la cola se nota, donde no forma anillos completos. Los escudos de
de la cola forman como anillos, ¿no? En el caso de los moreletis, estos anillos están interrumpidos, formando patrones únicos. En el caso particular de los acutus, son como reglas, están muy rectas, son muy anchas también y son muy notorias, o sea, comparadas con el moreleti, son más notorias, ¿no? Hay muchas otras diferencias, el color, este es verde, este es amarillo, pero bueno, eso también cambia por individuos, por zonas, ¿no? Los ojos también, generalmente los morelitis son más verdosos, mientras que los acutus son más bien verde amarillento, como dorado más bien, y más oscuros en algunos casos. En fin, o sea, hay varias cosas. Y pueden tener descendencia fértil, ¿no? Si se cruzan en algún momento. Al mismo tiempo, ¿no? Porque como es híbrido, crece el doble de tamaño como si fuera un acuto. Pero ¿Llega a ser tan grande como la acuto? No. a veces es más grande. Papillón era un híbrido. Ya. El papillón era un híbrido. Vamos a tratar de mantener el cocodrilo hacia mí, hacia donde yo estoy. Y alguien va a ser el otro integrante del equipo, lo va a poner, digamos, en línea recta a esta vara o perpendicular. Directamente a cerrar el hocico, no le sienten la narina porque nos lo aventamos. Es importante en la circulación y pueden, si pasan mucho tiempo, porque normalmente piensan que como son de piedra los cocodrilos no les pasa nada, los dejan ahí veces días, ¿no? O sea, mucho tiempo. Y nos ha tocado ver cómo los cocodrilos literalmente pierden las extremidades por la atadura, ¿no? Ponle peso. Ahora ve a la parte de la mandíbula con sus dos manos, pica ojos de la mandíbula. Y ahí te pueden sentar. Para que no se Ahí comienza a tensar la cinta y se agarra. Como está mojada, lo que tú consideres, Listo. Estiras y dejas el jalón. Con una mano, con otra mano. Y no te dejes soltar. ¿Qué onda, mis amigos? Pues ya aquí estábamos prácticamente aprendiendo a amarrar. Ahí me estaba ayudando un poquito, la verdad es que sentía mucho la presión del animal, aún su tamaño me hacía tener mucha presión sobre él. Y pues bueno, ahí poco a poco él me fue ayudando, me fue enseñando, nos fue ayudando poco a poco. Ahí como pueden ver ya estamos por acabar, porque teníamos que dejarlo súper enrollado, porque ese es el tipo del amarre que se le hace, para que el animal no sufra y no sienta tanta incomodidad y tampoco se libre tan fácil. Así que bueno, ahí casi ya estamos por acabar y miren lo demás. Hasta que tú sientas que estás seguro, o sea, depende de tu percepción, ¿no? Siempre hay una orejita, porque como la van a pesar, se van a volar. ¿Cuánto pesa? 14, casi 15. El peso es exacto. El peso es exacto. tomando los apuntes de la cometriz. Sí, tiene que tomar las medidas. Tomamos medidas como longitud de hocicoplaca, largo de la cola, longitud de la placa y largo de hocico, diferentes. Y bueno, mis amigos, pues ya aquí estábamos haciendo una toma de medidas en otra área. Como pueden ver, estamos tomando ahí medidas de la cloaca, que es básicamente por donde salen las heces y también el sistema reproductor, tanto del macho como de la hembra. Y bueno, ahí estaba ya también haciendo medidas de la cola, tanto anchura, ciertas proporciones, para seguir haciendo la toma de información que ustedes vieron en la tabla. Hay que darle vuelta para que quede normal. Tú dices hacia aquel lado y se lo aprietas. Hacia la derecha. Tú cuentas, a la de 3 jalamos. Tú diriges. 1, 2, 3. Y bueno, mis amigos, pues bueno, ya ahí seguimos tomando medidas
Ahora ya que lo volteamos al cocodrilo, ahorita vamos a tomar medidas. Como pueden ver ahí, estoy tomando medidas del cráneo superior, la parte más de ahora sí que desde atrás, desde donde inicia el cráneo. Ahí se toman medidas. Luego también empecé a tomar medidas, como pueden ver, de la parte de la nariz. Y luego también en esa área, justamente donde están viendo ahorita, es la parte más ancha del cráneo del cocodrilo. También se toman esas medidas. También del largo de los ojos. Bueno, de ojo a ojo se toman medidas. Del ojo o del lagrimal a la nariz también se toman medidas. Ahí por ejemplo, ahí estoy tomando ahora medidas del largo del cráneo del cocodrilo. Todo esto con fines de investigación y llevarles un registro de cómo van creciendo conforme va pasando el tiempo. La verdad es que es una información muy, muy valiosa. Ahí regresamos a lo que era la parte de la cola. La verdad es que fue un poco incómodo para mí porque bueno, tenía ahí a la compañera y pues decirle ahí te voy por atrás pues sí era un poquito incómodo, pero bueno, ahí estoy tomando medidas del ancho de la cola del cocodrilo. Y bueno, ahí estábamos tomando medidas muy, muy, muy importantes. Toda esa zona de la lengua. Y ahí me estaba explicando un poquito cómo se toman. Ahí pueden verlos más de cerca. Gracias. Tenemos una Y. Es esto. Y. Unidades, decena, centena. Bueno, entonces son unidades del 1 al 9. Decenas del 1 al 9, centenas. Vemos cuál le falta aquí. Que aquí ya le falta. Es el número 1, 2, 3, 4. 5 y 6. 6 y 4. 1000. Es 1000, ¿no? El número es 1000. Vamos por la decena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1000, 7. Tomamos unidades. 1, 2. 1072. Mueve.
este año estorbando ya no. Ahí, aguanta. Ahí está bien. Ahí está bien. Lucy, necesito que varees acá. ¡Para! Lucy, vara. Vara. Aguas. Ubiquen cinta. ¿Ya puedo pasar a montarme? Una. Patas arriba, acuérdense. Sí, madre. Qué precioso. Impresionante y precioso. Más cerrado. Nada. Nada. Y por más que le digo, ¿cuál es un Ya se lo ponen. Ahí sostengan las patas arriba, ¿sale? Voy a soltar. Pero... bueno, sí. No, ¿lo vamos a medir? Sí. No vas a hacer la foto. Oiga, Doc, esa lesión que tiene en la punta de la cola. Esa fue la que se dieron. Entren. Espera. Estos colmillazos. ¿De ahora? Colmillazos de otro. Del pleito de ahora, del Sí. actual que dijeron, ¿no? El otro macho está un poco más grande que ese. Y bueno, mis amigos, pues ¿qué creyeron? Que yo lo había sacado. No, la verdad es que no. Ahí empezamos ya, una vez que se había tenido el animal bajo seguridad, pues ahí se empezó a poner medicamento porque estaba con heridas bastante fuertes. Entonces se le metió medicamento y antibiótico para la inflamación y cualquier tipo de infección que pueda tener el animal, porque ha tenido bastantes luchas. Y bueno, ahí se le estaba intentando sacar sangre como parte de la investigación que se hace en el lugar, pero pues desgraciadamente intentamos por todos lados. Creo que primero fue en el cráneo, luego ahí en otra área, ya no me acuerdo si fue ahí mismo. Ahí luego se le intentó en la cola. La verdad es que fue bastante complicado. Desgraciadamente también pues no se contaba con el equipo a lo mejor especial para poder tomar las correctas tomas de sangre.
Pero pues como pueden ver, la verdad es que es un animal que ha tenido muchas luchas con otro macho mucho más grande que él, y que es el macho alfa, y pues bueno, por eso se ve así. Y al final, gracias a Dios, me tocó ahora sí subirme y pues sentir al animal. La verdad es que fue una experiencia increíble. Wow. ¡Bravo! Y bueno, pues ya estamos aquí en la parte de la alimentación de los cocodrilos. Aquí este cocodrilo enorme que están viendo es Samuel. Es el macho alfa de la UMA, que es la UMA Cicea de Lauhat. Y bueno, este cocodrilo es el que se ha peleado con el otro que vieron anteriormente, que se llama Golden. Golden tiene como ustedes vieron, tiene varias heridas en el cráneo y en todas partes de su cuerpo. Y ahorita van a ver más adelante cuál es la herida que le dejó Golden a Samuel. Pero bueno, él es un híbrido entre Acutus y Morelletti. Estos cocodrilos llegan a crecer muchísimo más grandes que incluso que el Acutus, por esa hibridación que llegan a tener entre dos especies distintas. Son mucho más fuertes, más robustos, y como pueden ver son enormemente monstruosos. Ese creo y tenemos entendido que mide ya los 5 metros, creo. La verdad es que tenemos planes de sacarlo para medirlo, pero pues más adelante veremos si lo logramos. Y bueno, y si se arma el plan. Y bueno, ahí seguimos ya alimentándolo. Estamos ahí ya, él están dando el pedazo de carne. Y bueno, ahí les estoy mostrando la herida que le quedó a Samuel. Perdió una parte de su mandíbula. Y la verdad es que sí, se pelean sobre todo en etapas de apareamiento, que es donde más los machos andan a tope. Bueno, ahí seguimos alimentando los animales. La verdad es que fue una experiencia increíble para mí. La verdad es que me encantó. Todo es vivirla, estar ahí, escuchar cómo gruñían, se peleaban por la carne y se estaban dando unos buenos agarrones por los pedazos de carne. Fue todo un momento increíble para mí. La verdad es que me la pasé muy increíble. Miren esa toma increíble de Samuel que logré tomar. Y bueno, pues la verdad es que me encantó. Lo único que no me encantó es que de camino me fui por una zanja. Pensé que me iba a ir a la laguna, pero fue solamente una zanja. Y pues sí me mojé toda una pierna completa de ese lodo asqueroso. Pero bueno, la verdad es que espero y les haya gustado este video. Me la pasé muy bien. Yo sí, espero que ustedes también. Entonces, el tocarlos, el ver cómo se comportan, el ver que en realidad, o sea, a pesar de que es una actitud de depredación, lo están haciendo porque quieren alimentarse. En ningún momento ninguno de estos cocodrilos fue sobre nosotros para comernos, ¿no? O sea, vino por nosotros porque les estábamos dando de comer, que eso es justamente una de las problemáticas fuera de un lugar de control. Si hay gente que les empieza a dar de comer en la laguna de las emisiones de los cocodrilos, ellos empiezan a relacionar esta situación y puede haber incidentes. Pues espero que hayan aprendido un poquito. La intención de este curso pues obviamente fue entender un poco mejor a los cocodrilos. No se trata de no tenerles miedo porque obviamente nos pueden lastimar, pero si los entendemos podemos tomar precauciones. Y si tomamos precauciones podemos coexistir con ellos, ¿sí? Así que todo es cosa de que abramos un poquito nuestro criterio hacia la vida silvestre y podamos coexistir con ellos. Y se vale pensar en aprovechamiento, se vale pensar en comercialización, siempre y cuando se haga conforme las leyes lo digan, ¿no? Y como lo marquen, ¿no? Para que pues, podamos seguir disfrutando de la vida silvestre, de los depredadores y de todo lo que conlleva, ¿no? Y conservar depredadores en un ecosistema también significa conservar a toda la cadena trófica y a todo el ecosistema. Así
que pues, veamos a los cocodrilos con otros ojos, ¿no? Gracias. Bravo. La mayoría